Este tipo realizaba artesanías con la piel y los huesos de sus víctimas. Veamos. La verdadera historia de la masacre en Texas. Ok, todo empieza con un tipo llamado Edward Theodore Gim, o más conocido como Cara de Cuero. Nació en 1906 en el condado de La Crosse, Estados Unidos. Hijo de George Philip Gim y Augusta Wilhelmine. Ambos tenían otro hijo llamado Henry George. La infancia de Ed fue marcada por momentos muy turbios y oscuros. Su padre era un brutal alcohólico y abusador, que luego de salir del trabajo acostumbraba a embriagarse hasta perder la conciencia y atacar a su familia. Este hombre en un comienzo trabajó como carpintero y vendedor de seguros de vida, pero luego de un tiempo empezó a trabajar en una fábrica como curtidor de cuero. Y ese fue el empleo que más impactó en la vida de su hijo Edward, ya que a muy temprana edad su padre acostumbraba a llevarlo al trabajo, donde veía cómo asesinaban a los cerdos para luego despellejarlos y procesar sus pieles. Por otro lado, la madre de Edward era una mujer muy religiosa, muy conservadora, que aunque quería mucho a su familia, en su vida diaria no era muy usual las demostraciones de afecto. Además de que por obvias razones, ella sentía un odio muy profundo hacia su esposo. Debido a esto y a muchos otros hechos, eran una familia muy poco sociable. Y luego de un tiempo toman la decisión de mudarse a una granja ubicada a las afueras del pueblo. Edward y su hermano mayor Henry se ocupaban junto a su padre de casi todos los trabajos rurales, mientras que su madre se ocupaba de los quehaceres de la casa. Estos chicos salían solamente de la granja, única y exclusivamente cuando tenían que ir a la escuela. El resto del tiempo permanecían casi totalmente aislados de las demás personas. En 1940, a sus 34 años, Edward vio morir a su padre en extrañas circunstancias. Se dice que el motivo de su muerte tuvo que ver con su fuerte alcoholismo. Y aunque Edward y su hermano ya eran adultos, eran muy apegados y muy dependientes de su madre. Tanto así que prácticamente nunca desarrollaron habilidades de interacción social. Luego de la muerte de su padre, se vieron obligados a buscar empleo en el pueblo, donde rápidamente se hicieron muy buena fama, ya que por tanto trabajo en la granja resultaron ser muy buenos trabajadores. Para 1944, el hermano mayor de Edward, Henry, se enamora de una mujer del pueblo y decide irse a vivir con ella. Pero al parecer, Edward no se tomó esta noticia para nada bien. Unos meses más tarde, mientras los dos hermanos realizaban en la granja una quema de paja, Henry desaparece misteriosamente y en extrañas circunstancias. Fue hallado en horas de la noche muerto y según los informes oficiales fue víctima de un infarto. Aunque luego de esto varios oficiales declararon que tenía moretones y heridas en su cabeza, lo que apuntaba a que su muerte pudo haber sido violenta. Sin embargo, nadie sospechaba de su hermano, y por ello nunca se inició una investigación ni se hizo una autopsia. Al año siguiente, su madre, Augusta, muere de un paro respiratorio y Edward queda completamente solo. El hombre, completamente devastado, decidió no volver a trabajar en la granja, por lo tanto continuó trabajando en el pueblo. Sin embargo, su comportamiento cambió y era cada vez más errático. Aunque era una persona muy tímida, siempre fue muy amable y extrovertido, cosa que empezó a cambiar con el tiempo. Luego de un tiempo, los habitantes del pueblo Plainfield empezaron a hablar de un ser misterioso al que llamaban el necrófago, debido a que en el cementerio del pueblo empezaron a aparecer tumbas profanadas. En unas desaparecían las extremidades de los cadáveres, mientras que en otras desaparecían los cuerpos completos. Luego de un tiempo, la dueña de una ferretería y madre del sheriff del pueblo, llamada Bernice Warden, desapareció en una mañana del 16 de noviembre de 1957. Para esta época, Ed Gein ya tenía 51 años, y aunque era un viejo conocido para todos en el pueblo, todo cambió cuando el sheriff descubrió que el último recibo de pago que había hecho la ferretería de su madre iba dirigido a la granja de Edward. La policía rápidamente llegó al lugar,
aunque nunca estuvieron preparados para lo que iban a encontrar. Lo primero que vieron en el previo fue el cuerpo mutilado de la madre del sheriff. La mujer había sido decapitada. Tenía encima suyo lo que parecía ser una piel de ciervo. Estaba atada de los tobillos a una barra donde prácticamente estaba colgando, y tenía múltiples heridas de bala. Al parecer alguien estaba jugando tiro al blanco con un rifle calibre 22. Esto llevó a que los oficiales ingresaran a la fuerza a la casa de Edward Kim, donde el horror no hizo más que aumentar. Encontraron un museo putrefacto de restos humanos. Las sillas, jarrones de frutas, incluso su cama, estaban cubiertos con cuero humano. Calaveras, principalmente de mujeres, colocadas como adornos en sus muebles. Y esto no era todo. Lo más terrible fue cuando encontraron el cuarto de costura. Edward Kim había confeccionado máscaras con la piel de sus víctimas, donde encontraron el rostro casi completo de una mujer llamada Mary Hogan, que estaba desaparecida desde 1954. Incluso se encontró el mórbido y aterrador intento de crear un traje de camisa y pantalón con piel humana. Edward Kim, que era conocido como el carnicero de Plainfield o el necrófago, rápidamente fue apodado por la prensa como Leatherface, es decir, cara de cuero. Durante casi una década, Edward Kim había robado cuerpos y asesinado personas para realizar sus macabras artesanías. Y a pesar de que fue detenido, no fue encarcelado, fue juzgado como un enfermo mental, pues pensaron que esta manera de actuar no era propia de una persona totalmente cuerda. Así que fue recluido en un hospital psiquiátrico, donde debido a la fama o a la mala fama que se había hecho, concedió varias entrevistas. Psicólogos y expertos en diferentes crímenes querían entender el por qué Edward Kim actuaba de esta manera, y principalmente querían saber el por qué quería fabricar un traje con carne humana. La respuesta les sorprendió totalmente. Según el propio Edward Kim, quería confeccionar un traje de mujer con piel humana, para vestirse con esta y sentirse en la piel de su propia madre. Ok, ese fue el video del día de hoy. A partir de estos y muchos otros sucesos, fue inspirada la película La Masacre en Texas. Cuéntenme si ya la han visto y cuál de todas sus versiones les gusta más. No olviden seguirme en mis redes sociales, especialmente en YouTube, les agradecería demasiado. Recuerden que subo videos todos los días y nada, hasta la próxima.